Albert Camus, El extranjero, parte 2, capítulo 5. Por tercera vez, he rehusado a recibir a- al capellán. No tengo nada que decirle. No tengo ganas de hablar. Demasiado pronto tendré que verle. En este momento no me interesa escapar del engranaje. Saber si inevitable puede tener salida. Me han cambiado de celda desde esta. Cuando me tienen, veo el cielo y no veo más que el cielo. Todos los días transcurren mirando en su rostro el decline de los colores que llevan del día a la noche. Acostado, pongo las manos debajo de la cabeza y espero. No sé cuántas veces me he preguntado si habrá ejemplos de condenas a muerte que se hayan librado del engranaje implacable, desesperación ante la ejecución, roto el cordón de los agentes. Me he reprochado ahora el no haber prestado suficiente atención a los relatos de ejecuciones. Uno siempre debería de interesarse por estos temas. No sabe nunca lo que puede ocurrir, como todo el mundo. Yo había leído informaciones en los periódicos, pero existen sin duda obras especiales que nunca tuve curiosidad de consultar. Quizás en ellas habría encontrado relatos de evasiones. Me hubiera enterado de que en un caso por lo menos la rueda se habría detenido, de que en su precipitación irresistible el azar y la posibilidad por una vez al menos había cambiado algunas cosas. Una sola vez, en cierto sentido, creo que en esto me hubiera gastado mi corazón, habría hecho el resto. Los periódicos hablaban de a menudo de una deuda para con la sociedad, que según ellos era necesario pagar, pero esto no hablaba de la imaginación. Lo que es la posibilidad de evasión, es un salto fuera del ritmo implacable, una loca carrera que ofrece todas las posibilidades de esperanza. Naturalmente, la esperanza consistía en ser abatido de un balazo en la esquina de una calle, en plena carrera. Pero bien, considerado todo ese lujo, no me estaba permitiendo todo, me lo prohibía, en el estaba permitido, en el engranaje, me enganchaba nuevamente. A pesar de mi buena voluntad, no podía aceptar esta certidumbre insolente, pues al fin y al cabo existía una desproporción ridícula entre el fallo que le había creado y su desarrollo impertuable. A partir del momento en el que el fallo había sido pronunciado, el hecho de haber sido leía la sentencia a las 20 en lugar de las 17. El hecho de que hubiera podido ser otra, de que había sido dictada por hambre que cambiaba la ropa interior, de que había sido dada en nombre de una noción tan precisa como la del pueblo francés o alemán o chino. Me parecía que todo quitaba mucha seriedad a la decisión. Empero me veía obligado a reconocer que a partir del en que había sido dictada, sus efectos se volvían tan reales y tan serios como la presencia del muro contra el que aplastaba mi cuerpo en toda su extensión. Recordé en esos momentos una historia que mamá me contaba a propósito de mi padre. Yo no lo había conocido, le había conocido todo lo que concretado sobre este hombre era quizás lo que decía mamá. Había ido a ver ejecutar a un asesino, se sentía enfermo con la simple perspectiva de ir. Fue, sin embargo, y al regreso había estado vomitando parte de la mañana. Mi padre me pronunció un poco de repugnancia, entonces ahora comprendo que era tan natural como lo advertí, que no había nada más importante que una ejecución capital y que en cierto sentido era una de las únicas cosas realmente interesantes para un hombre. Si alguna vez saliera de esta cárcel, iría a ver todas las ejecuciones capitales. Creo que me hacía mal pensar en tal posibilidad, pues ante la idea de verme libre una mañana temprano detrás de un cordón de agentes de alguna manera del otro lado, ante la idea alguna manera del otro lado, ante la idea de ser el espectador que que venía a ver y que podría vomitar después de una ola de alegría envenenada me subió al corazón.
pero no era razonable. Hacía mal en abandonarme a esta suposición porque un instante después sentía un frío tan atroz que me encogió bajo la manta. Los dientes me castañaban sin que pudiera evitarlo. Pero naturalmente no siempre se puede ser razonable. Otras veces, por ejemplo, hacía proyecto de ley, reformaba las penas, me había dado cuenta de que lo esencial era dar una posibilidad al condenado, una sola entre mil basta para arreglar muchas cosas, y me parecía que podía encontrársela alguna combinación química cuya absorción mantendría al paciente. El paciente pensaba yo. 9 veces sobre 10. La condición sería que él solo sabría, pues pensándolo bien, consideraría las cosas con calma, comprobaba que los defectos de la cuchilla era que no dejaba ninguna posibilidad absuelta, absolutamente ninguna, en suma la muerte del paciente había sido el resultado de una vez por todas. Era un asunto archivado, una combinación definitiva, un acuerdo decidido, sobre el cual no se podía volver a discutir. Si por alguna eventualidad inesperada el golpe fallaba, se volvía a empezar. Consecuencia, los fastidios eran que el condenado tenía que desear el buen funcionamiento de la máquina. He dicho que es el lado defectuoso, es verdad, en una situación, pero en otro sentido, me veía obligado a reconocer que ahí estaba todo el secreto de una buena organización. En suma, el condenado estaba obligado a colaborar moralmente, pero su propio interés todo debía marchar sin tropiezos. Me vio obligado a comprobar también que hasta aquí había tenido sobre estos temas ideas que no eran acertadas. Durante mucho tiempo, no sé por qué, creí que era ir a la guillotina, era necesario subir a una escandalosa, trepar por escalones, creo que fue por la revolución de 1789, quiero decir, por todo lo que me había enseñado o hecho ver sobre estos temas. Pero una mañana recordé que había visto una fotografía publicada por los periódicos con motivo de una ejecución de resonancia. En realidad, la máquina estaba colocada en el suelo mismo en la forma más simple del mundo. Era mucho más angosta de lo que yo creía. Era bastante curiosa que yo no lo hubiese advertido antes. La máquina había llamado la atención en el eclipse por su aspecto de obra de precisión, de conclusión y de reluciente. Uno se forma siempre ideas exageradas de lo que no conoce. Ahora debía comprobar por el contrario todo lo que era muy sencillo. La máquina estaba al mismo nivel del hombre, que caminaba hacia ella. El hombre se reúne con ella tal como caminaba al centro de una persona. En cierto sentido, también esto era fastidioso. La subida del candalzo con el ascenso en pleno cielo. Permitía a la imaginación aferrarse, mientras que aquí la mecánica aplastaba todo, mataba a uno discriminadamente, con un poco de vergüenza y mucha precisión. Había también dos cosas sobre las que reflexionaba todo el tiempo, el alba y la apelación. Sin embargo, razonaba y trataba de no pensar más en ella. Me tendía a mí, raba al cielo y me esforzaba por interesarme. Se volvía verde, era la noche, hacía aún un esfuerzo para desviar el curso de mis pensamientos. Oí el corazón, no podía imaginar que aquel leve ruido que me acompañaba desde hacía tanto tiempo pudiese cesar nunca. Nunca había tenido verdadera imaginación, sin embargo trataba de construir el segundo determino en el que el latir del corazón no se prolongaría más en mi cabeza, pero en vano el alba o la apelación estaban allí. Concluía por decirme que era más razonable no contenerme. Sabía que vendría al alba. En suma, pase la noche pensando el alba. Nunca me había gustado ser sorprendido cuando me sucede algo. Prefiero estar prevenido, concluido, pues por no dormir, sino un poco de día y durante todo el transcurso de las noches. Esperé pacientemente que la luz naciera sobre el vidrio del cielo. Lo más difícil era la hora incierta en la que, como yo sabía, acostumbraban a operar después de medianoche. Esperaba y acechaba mis oídos. Nunca había percibido tantos ruidos ni distinguido sonidos tan tenues.
Puedo decir, por otra parte, que en cierto modo tuve suerte durante este periodo, pues jamás oí paso alguno, no mamá, paso alguno. Mamá decía a menudo que nunca se es completamente desagradecido. Yo le daba razón en la cárcel, cuando el cielo se coloreaba y un nuevo día deslizaba en la celda, porque también hubiera podido oír pasos y mi corazón habría podido estallar, y aun si el menor roce me arrojaba contra la puerta, aún así con el oído pegado a la madera, esperaba desesperadamente hasta oír mi propia respiración espantando de encontrar la ronca y tan parecida al esterto de un perro. Al fin de cuentas, el corazón no estallaba y había ganado otra vez. 24 horas durante el día tenía la apelación. Creo que saqué el mejor partido de esta idea. Calculaba los resultados y obtenía el mayor rendimiento de mis reflexiones. Tomaba siempre la peor posibilidad de la apelación. Era rechazada y bien tendría que morir antes que otros tipos, antes que otros. Es evidente, pero todo el mundo sabe que la vida no vale la pena de ser vivida. En el fondo, no ignoraba que morir a los 30 años, a los 60 importara poco pues naturalmente en ambos casos otros hombres y otras mujeres vivían y así durante miles de años. En suma, nada podía ser más claro, era simple, yo quien moriría ahora o dentro de 20 años en este punto me molestaba un poco. En el razonamiento, el salto terrible que sentía dentro de mi pensamiento en 20 años de vida por venir, pero lo reprimía imaginando cómo serían mis pensamientos dentro de 20 años, cuando a pesar de todo, llegase el momento desde que uno debía morir. Es evidente que no importa cómo ni cuándo por consiguiente. Y lo difícil era no perder de vista todo lo que por consiguiente representaba en el razonar. Por consiguiente, debía aceptar el rechazo de la apelación en ese momento, únicamente en ese momento. Tenía, por así decir, el derecho, concedía en cierto modo el permiso de considerar la segunda hipótesis. Me indultaban, era fastidioso tener que dominar la fogosidad del impulso de la sangre y del cuerpo, que me hacía arder los ojos con una alegría insensata. Era necesario dedicarme a ahogarme del grito y analizar. Era necesario mantener natural aún en esta hipótesis para ser para ser más apacible, la resignación frente a la primera, cuando lo conseguí, había ganado una hora de calma, en el cual cualquier caso valía la pena considerarlo. En un momento, así me neguen una vez más a recibir al capellán, estaba acostado y por cierta rubia claridad del cielo adivinaba la proximidad de la tarde de verano acababa de rechazar la apelación y podía sentir las olas de sangre circular regularmente dentro de mí. No tenía necesidad de ver al capellán por primera vez. Después de mucho tiempo pensé en María. Hacía muchos días que no me escribía. Esa tarde reflexioné y me dije que quizás se habría cansado de ser la amante de un condenado a muerte. También se me ocurrió la idea de que quizás estuviese enferma o muerta. Estaba dentro del orden de las cosas. Cómo habría podido saberlo yo? Puesto que fuera de nuestros cuerpos, ahora separados, nada nos ligaba ni nos recordaba el uno del otro. Por otra parte, a partir de ese momento, el recuerdo de María me hubiera sido indiferente. Muerta no me interesaba más, me parecía cosa normal, tal como, comprendía que la gente no volvería después de mi muerte, no tenía más que hacer conmigo, ni siquiera podía decir que fuera duro pensar así. En el fondo, no existía idea a la que uno no concluya por costumbre. En ese preciso momento, entró el capellón. Cuando lo vi, sentí un ligero estremecimiento. Él lo notó y me dijo que no tuviera miedo. Le dije que su costumbre era venir a otra hora. Me respondió que era una visita amistosa, que no tenía nada que ver con la de la apelación, de la que no sabía nada. Se sentó en el comastro y me invitó a cesar,
acercarme más a él. Me negué, a pesar de todo, me parecía muy amable. Quedé un momento sentado con los antebrazos en las rodillas, en la cabeza baja, mirándose las manos, eran finas y musculosas. Me hacía pensar en dos ágiles animalitos. Las frotó lentamente una contra la otra, luego quedó así con la cabeza siempre baja durante tanto tiempo, que en cierto momento tuve la impresión de que lo había olvidado, pero levantó la cabeza bruscamente y me miró de frente. ¿Por qué? Me dijo. ¿Rehúsa usted mi visita? Contesté que no creía en Dios. Quise saber si estaba bien, seguro, y le dije que yo mismo no tenía para qué preguntármelo. Me parecía una cuestión sin importancia. Se echó entonces hacia atrás y se recostó hacia contra el muro, con las manos en los muslos, casi sin que pareciera hablarme. Observó que a veces uno creía estar seguro, cuando en realidad no lo estaba. Yo no decía nada más. Me miró y me preguntó, ¿qué piensa usted? Contesté que quizás fuera así, quizás no estaba seguro de lo que me interesaba realmente, pero en todo caso estaba completamente seguro de que lo que no me interesaba y justamente lo que él me decía no me interesaba. Volvió la mirada y siempre sin cambiar de posición me preguntó si no hablaba así por exceso de desesperación. Le expliqué que no estaba desesperado, simplemente tenía miedo. Era bien natural entonces. Dios le ayudará. Hizo notar todos cuantos me he conocido. En su caso, han vuelto al reconocido que estaba en su derecho. Probaba también que tenía tiempo para hacerlo. En cuanto a mí, no quería que me ayudaran. Y precisamente no tenía tiempo para interesarme en lo que no me interesaba. En ese instante sus manos hicieron un ademán y su impaciencia, pero se enderezó y arregló los pliegues de la sotana. Cuando hubo terminado, se dirigió a mí llamándome amigo mío. Si me hablaba así, no era porque estuviese condenado a muerte. Según su opinión, estábamos todos condenados a muerte, pero le interrumpí diciendo que no era la misma cosa y que por otra parte, en ningún caso podía ser consuelo, es cierto, asintió. Pero usted moriría más tarde, si no muero pronto. El mismo problema se le planteaba entonces. ¿Cómo afrontará usted la terrible prueba? Le puse. Le puse que la afrontaría exactamente como la afrontaba en estos momentos, en este momento. Ante estas palabras se levantó y me miró directamente a los ojos. En ese juego que conozco bien, me divertía a menudo haciéndolo con Manuel o Celeste, y generalmente eran ellos quienes apartaban la mirada. También el capellán conocía bien el juego, lo comprendía enseguida. Su mirada no vaciló y su voz tampoco vaciló cuando me dijo, no tiene usted pues esperanza alguna y ve pensando que va a morir por entero. Sí, le respondí. Bajó entonces la cabeza y volvió a sentarse. Me dijo que me compadecía, juzgaba imposible que un hombre pudiese soportar esto. Yo sentía solamente que él comenzaba a aburrirme. Me aparté y a mi vez y fui hacia la claraboya. Me apoyé con el hombro contra la pared. Sin seguirlo bien, oí que comenzaba a interrogarme otra vez. Hablaba con voz inquieta y apremiadamente comprendí que estaba emocionado y le escuché con más atención. Me decía que tenía la certeza de que la prelación sería resuelta favorablemente, pero que cargaba con el peso de un pecado, del que debía liberárseme. Según él, la justicia de los hombres no significa nada y la justicia de Dios todo. Hice notar que era la primera a la que había condenado. Me contestó que mientras tanto esta justicia no había lavado mi pecado. Le dije que no sabía que era un pecado. Se me había hecho saber solamente que era culpable. Era culpable, pagaba, no se me podía pedir más. En ese momento se levantó de nuevo y pensé que en su celda también estrecha no podía moverse aún, aunque quisiera, solo podía sentarse o levantarse.
Yo tenía los ojos clavados en el suelo. Dio un paso hacia mí y se detuvo, cuando sin no usara avanzaba, miraba al cielo. A través de los barrotes se engañaba. Usted, hijo mío, me dijo, podría pedirle más. Se lo pediría quizás. Y que pues podrían pedirle que viviera. ¿Quiere vivir? ¿Qué? ¿Qué viviera? ¿Qué viviera qué? El sacerdote miró alrededor y respondió con voz que me pareció súbitamente muy vencida. Sé que todas estas piedras sudan dolor, nunca les ha mirado sin angustia, pero desde los hondos del corazón, sé que los más desdichados de ustedes han visto surgir de su oscuridad un rostro divino. Se le impide a usted que vea ese rostro. Me animé un poco, le dije que hacía meses que miraba estas murallas. No existía en el mundo nada, nada ni nadie que conociera mejor. Quizás hace mucho tiempo había buscado allí un rostro, pero ese rostro tenía el color del sol y la llamada del deseo. Era el de María. Lo había buscado en vano. Ahora se acabó y en todo caso no había visto surgir nada de este sudor de piedra. El capellán me miró con cierta tristeza. Yo estaba ahora completamente pegado a la muralla y el día me corría sobre la frente. Dijo algunas palabras que no oía y me preguntó rápidamente si le permitía besarme. No, contesté. Se volvió camino hacia la pared y la palpó lentamente con la mano. "Ah, ¿ama usted esta tierra hasta ese punto?" murmuró. No respondí nada. Quedó vuelto bastante tiempo. Su presencia me pesaba y me molestaba. Iba a decirle que se marchara, que me dejara cuando gritó de golpe en una especie de estallido volviéndose hacia mí. No, no puedo creerle. Estoy seguro de que ha llegado usted a desear otra vida. Le contesté que naturalmente era así, pero no tenía más importancia que desear ser rico, nadar muy rápido o tener una boca mejor hecha. Era del mismo orden, me interrumpió y quiso saber cómo veía yo esa otra vida. Entonces le grité, una vida en la que pudiera re- recordar esta. E inmediatamente le dije que era suficiente. Quería aún hablarme de Dios, pero me adelanté hacia él y le traté de explicar por última vez que me quedaba poco tiempo, no quería perderlo con Dios. Ensayó, cambió de tema, preguntándome por qué le llamaba Señor y no Padre. Esto me irritó y le contesté que no era mi padre, que él estaba con nosotros. No, hijo, no, hijo mío, dijo, poniéndose la mano sobre el hombro. Esto conduce, estoy con usted, pero no puede darse cuenta porque tiene el corazón ciego. Rogaré por usted. Entonces, no sé por qué, algo se rompió dentro de mí. Me puse a gritar a voz en cuello y le insulté y le dije que no rogaría, no rogara y que más le valía arder que desapareciera. Le había tomado por el cuello de la sotana, vaciaba sobre todo el fondo de mi corazón con impulso en el que se mezclaba el gozo y la cólera. Parecía estar tan seguro, ¿no es cierto? Sin embargo, ninguno de sus certezas valía lo que un cabello de una mujer, ni siquiera estaba seguro de estar vivo, puesto que viviría como un muerto. Me parecía tener las manos vacías, pero estaba seguro de mí, seguro de todo, más seguro que el seguro de mi vida y de esta muerte que iba a llegar. Si no tenía más que esto, pero lo menos poseía esta verdad, tanto como ella me poseía a mí. Yo había tenido razón, tenía todavía razón, tenía siempre la razón. Había vivido de tal manera y hubiera podido vivir de tal otra. Había hecho esto y no había hecho aquello. Había hecho tal cosa en tanto que había hecho esta otra. Y después era como si durante toda la vida hubiese esperado este minuto y esta brevísima alba en la que quedaría justificado. Nada, nada tenía importancia y yo sabía bien por qué. También él sabía por qué, desde lo hondo de mi provenir, durante toda esta vida absurda que había llevado su vida
hacia mí. Un soplo oscuro a través de los años que aún no había llegado y este soplo igual a su paso, todo lo que me propondría entonces en los años, no más reales que los que estaban bien viviendo, que me importaban, la muerte de los otros, el amor de una madre que me importaba, su Dios, las vidas que uno elige, los destinos que uno escoge, desde un único destino, debía de escogerme a mí y conmigo a millares de privilegiados que con él se decían hermanos míos. Comprendí que comprendía, pues, todo el mundo era privilegiado, no había más que privilegiados. También a los otros los consideraba un día, también a él lo condenarían, que importaba si acusaba de una muerte, lo ejecutaran por no haber llorado en el entierro de su madre. El perro de Salomano valía tanto como su mujer, la mujercita autómata era tan culpable como la parisiense, que se había casado con Mason o con María, o como María, que había deseado casarse conmigo, que no que importaba que Raimundo fuese compañero mío, tanto como Celeste, que valía más que él, qué importaba que María diese hoy su boca un nuevo Meursault. Comprendía, pues esto, condenado, que desde lo hondo de mi porvenir me ahogaba, gritando todo esto, pero ya me quitaba al capellán de entre las manos, y los guardianes me amenazaban. Sin embargo, él los calmó y me miró en silencio. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Se volvió y desapareció. En cuanto salió, recuperé la calma. Me sentía agotado y me arrojé sobre el camastro. Creo que dormí porque me desperté como a las 3 sobre el resto. Los ruidos del campo subían hasta mí. Olores a noche, a tierra y a sal. Me refrescaban las sienas, las maravillosas paz de este verano adormeciendo, penetraban en mí como una marea. En ese momento, en un límite de la noche, aullaron las sirenas, anunciaban partidas hacia un mundo que ahora me era para siempre indiferente. Por primera vez desde hacía mucho tiempo pensé en mamá. Me pareció que comprendía por qué al final de su vida había tenido un novio porque había jugado a comenzar otra vez. Allá también, en torno de ese asilo en el que las vidas se extinguían, la noche era como una tregua melancólica. Tan cercana de la muerte, mamá debía de sentirse allí liberada y pronto para revivir todo. Nadie tenía derecho de llorar por ella. Y yo también me sentía pronto a revivir todo, como si este tremendo cólera me hubiese purgado del mal, vaciando de esperanza. Delante de esta noche cargada de presagios y de estrellas, me abría por primera vez a la tierna indiferencia del mundo. Al contrarlo, tan semejante a mí, tan fraternal, en fin, comprendí que había sido feliz y que lo era todavía, para que todo sea consumado, para que me sienta menos. Solo me quedaba esperar que el día de de mi ejecución haya muchos espectadores y que me reciban con gritos de odio.